Y en esta ocasión desde México nos han enviado este paquete, sí, desde Manzanillo, Colima, para Rayo Cobán, Guatemala. Entonces vamos a abrir el envoltorio y descubrir qué nos han enviado. Aquí viene una nota especificando el problema del equipo, entonces sigamos abriendo y ver qué es lo que nos trae. En este caso este equipo se ha venido por medio de DHL. Vemos que se trata de un iPhone 12 Pro Max, el cual no quiere encender según la nota, porque se ha mojado y efectivamente vemos restos de humedad o signos de humedad en la cámara frontal. Entonces vamos a verificar la cámara trasera. Al parecer por este lado no hay problema. Lo primero que debemos hacer en este caso sería retirar tornillos para abrir el celular y ver qué es lo que está pasando en la parte interna. Calentamos entonces la pantalla a una temperatura de 80 grados y después volteamos. Ahora le instalamos una ventosa y empezamos a girar esta perilla para ir levantando la pantalla con mayor facilidad con la ayuda del calor. Solamente faltaría desprender la parte de arriba y con esto ya tenemos acceso a la parte interna. Vemos óxido por todos lados, tanto en los circuitos como en los flexores, también en la parte de arriba. Quitamos pantalla y hacemos una medición rápida por medio del multímetro. En la pantalla nos aparece OL y si nosotros chocamos las puntas del multímetro aparecen ceros o aparecen números. Eso significa que sí hay paso de corriente. Entonces cuando hagamos la medición en la tarjeta en donde conecta la batería, no debería aparecer ningún número y si aparece significa que hay un problema en la placa principal y efectivamente eso es lo que está apareciendo. Ahí tenemos un problema. Ya sabiendo que tenemos un problema debemos desconectar todos los flexores porque sí o sí es necesario retirar la placa de su chasis. Entonces vamos a tener que retirar también la pegatina de la batería y así podremos retirar todas las partes de la placa principal. A un costado vienen 3 tornillos sujetando un blindaje que también sujeta una parte de la pantalla y también sujeta la antena 5G. Removemos y ahora sí podremos retirar tanto la antena como el flexor y por supuesto la placa principal ya es más fácil de extraer. Al parecer la placa está bastante limpia y lo único que vemos es que hay restos de humedad en el flex de la antena 5G. Mientras tanto seguimos desarmando todas las partes del dispositivo para hacerles una limpieza y aquí encontramos un tornillo completamente oxidado y desgastado. En conclusión, retiramos todas las partes del dispositivo y vamos a empezar a revisarlos. Empezamos con la placa principal. Al fondo tenemos una fuente de alimentación para inyectarle corriente. Estos números deben permanecer en cero al momento de inyectarle corriente porque no hay conectado ni siquiera pantalla, cámara, flash ni nada de eso. Entonces vamos a conectar este flexor y esos números deben permanecer en cero. Vamos a conectar y vemos que han cambiado, pero miren todo ese humo que está echando la antena 5G. Definitivamente no hay nada que medir y rápidamente vamos a retirar esta antena que está en cortocircuito. Entonces aplicamos flux y con esa misma soldadura de fábrica vamos a instalar un flex completamente original y con el mismo cautín vamos a ir soldando. Hacemos una limpieza para quitar todo el flux sobrante y una vez que tengamos soldado el flexor vamos a medir nuevamente la placa principal y ver qué es lo que sucede. Conectamos el flex y vemos que estos números ya no consumen nada, entonces en teoría la placa ya está lista. Continuamos entonces ahora con la pantalla y para eso nos la llevamos debajo del microscopio. Para este proceso utilizamos un paño también alcohol isopropílico para ir a aflojar toda esa mugre y también el óxido que está detrás de la pantalla. Vamos a limpiar por medio de un algodón utilizando también un bisturí por las partes que no quiere salir solamente con el paño. Entonces es necesario utilizar este método. Revisamos la parte de arriba y el auricular también tiene restos de humedad, así que vamos a limpiar también la pantalla por medio de alcohol isopropílico y un paño para quitar toda la mugre y todos los residuos de humedad. Vemos el resultado, ha quedado muy limpio al igual que el auricular, entonces ya podríamos instalarlos nuevamente y con esto ya terminaríamos el proceso de mantenimiento de pantalla. Ahora vamos por el housing y vemos un conector dañado, un conector de carga muy sulfatado. Entonces lo que vamos a hacer ahora sería aflojar este conector y vamos a retirarlo porque vamos a instalar uno nuevo. Al retirarlo vemos que en la parte de abajo hay bastante óxido. Entonces el mismo método aplicamos alcohol isopropílico y por medio de un cepillo de este tipo que tiene cerdas bastante duras vamos a desgastar todos los residuos de óxido y también de humedad. Y con la ayuda de un bisturí raspamos toda la parte que no quiere salir hasta que quede completamente limpio como lo estamos viendo. Continuamos revisando una de las partes más importantes que sería el Face ID. Le hacemos un testeo por medio de esta herramienta y vemos que está dañado. Entonces lo conectamos directamente pero a la computadora
y lo único que tenemos que hacer acá sería volver a activarlo. Con esto el Face ID debería trabajar si las demás partes están en buen estado. Entonces, una vez que ya tengamos todas las partes listas y reparadas, es hora de empezar a instalar cada una de las partes, tanto el puerto de carga, la placa, todos los tornillos que son de suma importancia para que estos fijen bien todas las partes internas dentro del chasis. Después vamos por la cámara trasera. Este se encuentra en buenas condiciones, en la parte trasera tiene unas manchas, pero este no afecta en absolutamente nada. Esas manchas fueron ocasionadas por el agua y no se pueden quitar. Entonces ahora conectamos los flexores y también instalamos la batería. Le hacemos un poquito de presión para que se adhiera bien y luego vamos a instalar el módulo de Face ID y conectamos los flexores a la placa. Después retiramos todo ese pegamento antiguo, que se trata del sello de humedad antiguo y desgastado. Revisamos que todo haya quedado bien instalado y correctamente conectado. Entonces ya podemos instalar el nuevo sello de humedad y contrapolvo, aunque no está de más mencionar que después de una reparación no es recomendable sumergir un dispositivo debajo del agua porque podría ocasionar serios daños. Aunque como podemos ver, el sello de humedad que viene de fábrica no protegió al 100% a este dispositivo y resultó afectado, no digamos un dispositivo que ya está reparado. Procedemos a conectar el cargador después de un largo proceso de reparación y vemos que este dispositivo ya ha encendido. Entonces valió realmente la pena que Antonio Partida nos lo haya enviado desde México, porque solamente quería recuperar su información tal y como decía la nota que nos ha enviado. Sin embargo, lo conectamos a la red de Wi-Fi y vamos a revisar algunas de las funciones para que este dispositivo se vaya completamente funcional, y así, aparte de recuperar toda su información tan valiosa, también le queda un dispositivo completamente funcional. Vemos que el equipo encendió, empezó a cargar y además vamos a revisar que esté activando el Face ID correctamente, porque el circuito estaba dañado. Efectivamente ya activado. Entonces vamos a bloquear y desbloquear este dispositivo a ver si está activando, y efectivamente sí lo está haciendo. Entonces no hay nada más que decir, nos vemos a la próxima.